¿Presentas tú, presento yo la Loreto? Yo la presento y le doy el pase. Dale. Hola, bienvenidos a todos. Ya en nuestra segunda charla de transformación digital. Hoy día nos acompaña Loreto Bravo, la directora del Instituto de Data Science de la UDD. Así que bienvenida, Loreto. Te agradecemos mucho que hoy nos puedas acompañar. Y bueno, agradecer a todos los funcionarios que se han podido unir. Son las 10, un minuto, así es que súper puntuales, estamos perfectos en términos de la hora. No queremos perder el tiempo porque queremos absorber todos los conocimientos de Loreto. Así que sin más preámbulo, bienvenidos todos. Una bonita jornada que tengamos en estas 2 horas de trabajo. Nos acompaña también Alberto Chañú, quien es del equipo de Brinca. Así que vamos a estar recogiendo todas sus dudas a través del chat, al igual que la semana pasada. Así es que, nada, bienvenidos, mucho éxito para nosotros, para la mañana, todas las dudas bienvenidas a través del chat, estaremos muy atentos y bienvenida Loreto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero asegurarme, ¿me escuchan bien? Estamos aquí bien conectados, ¿me ven, me escuchan? Ya, entonces vamos a partir compartiendo pantalla para partir nuestra presentación. Ok. Bueno, hoy día la idea es que veamos tendencias, casos de éxito, y todo esto en forma muy conectada con lo que se hace en el contexto de los datos. ¿Ya? Entonces vamos a estar viendo transformación digital, data science, y las tendencias que observamos y los casos de éxitos que tenemos. Entonces, como un poquito para tener una idea de la agenda del día de hoy, vamos a partir haciendo una introducción de transformación digital, después data science, inteligencia artificial, vamos a ver el tema como de oportunidades en distintas industrias, después desafíos y riesgos, y después entender qué es lo que significa que una institución sea data-driven. Entonces, partimos con transformación digital. Y voy a partir con una slide que quizás ustedes han visto, ¿ya? Es común, en casi todas las charlas de transformación digital partimos con esto, donde te dicen, mira, las compañías más exitosas, el 2006 solo una era tecnológica, el 2011 solo una, pero ya a partir del 2016 todas son tecnológicas. Entonces, esto aquí viene como para hacer la introducción de decir, por eso la transformación digital es tan importante. El problema que tiene esta slide es que muchas empresas no se sienten identificadas. ¿Por qué? Porque, no sé, pues, si yo soy una empresa que vende alfombras, ¿qué tengo yo que ver con una transformación digital? Si es que lo que me están mostrando como las empresas de esta revolución maravillosa son todas, no sé, Amazon, Google, Apple. ¿Qué tiene que ver una empresa que vende alfombras con una transformación digital? Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos qué es lo que es realmente una transformación digital. ¿Qué puede hacer una empresa de alfombras para transformar su negocio? Bueno, tenemos que empezar a preguntarnos dónde están los roces, qué son las cosas que hacen que a la gente le complique comprar alfombras. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer una empresa de alfombras? Bueno, pensemos, cuando uno va a comprar la alfombra, vienen a medir la alfombra, uno tiene que elegir la alfombra. Para que vengan a medir el lugar de la alfombra, uno tiene que coordinar hora para una visita. ¿Qué tan agradable es cuando te dicen, vamos a ir de visita hoy entre 9 de la mañana y 9 de la noche? No te sirve para nada, ¿ya? Es una experiencia con mucho roce. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos de una empresa de alfombras que hizo su proceso de transformación digital? Que, por ejemplo, tenga una app que funcione impecable, con atrás un sistema que le permita saber exactamente cuánto va a tardar cada uno de sus trabajadores y cuántas personas tiene disponibles para ir a ver las distintas casas o oficinas donde se van a instalar, y que te diga, tú puedas por el sistema, en forma digital, pedir hora, y que la hora se pida, no sé, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque tú le das un estimado, qué sé yo, y sabe cuál es la gente que tiene disponible, y el sistema funciona integralmente por atrás para permitir que la aplicación
efectivamente te dé una hora que te sirva a ti y que ellos te cumplan. Incluso podríamos ir más allá, si empezamos con cosas de ocupar el celular. Cosas como, imagínense, yo me pusiera en la esquina de la pieza y sacara fotos de la habitación o hiciera un video de la habitación y un sistema en forma automática estimara la cantidad de metros cuadrados y te diera un presupuesto inmediato, que tú pudieras visualizar, y esto ya lo hacen algunas empresas, cómo se vería tu suelo con distintos tipos de alfombras, cosa que hasta puedas elegir la alfombra en forma digital, ¿ya? Entonces cambia ahí la experiencia del cliente, ¿ya? Entonces no solo tenemos que pensar que la transformación digital es para las empresas que hacen tecnología digital, sino que la transformación digital es para todas las empresas. De hecho, esta es una gráfica que a mí me encanta porque explica cómo interactúa el tema de la variación en la tecnología entre las personas, las empresas y las políticas públicas. Si se fijan, tenemos acá arriba la tecnología. La tecnología es la que va cambiando más rápido y en forma más acelerada. La tecnología, a su vez, influye sobre los individuos, que son los que van atrasito de la tecnología cambiando, pero van cambiando antes que lo que cambian los negocios. Entonces, en este momento, la tecnología nos cambió a nosotros como personas y nosotros como personas estamos influyendo sobre los negocios para que los negocios cambien y se actualicen para satisfacer lo que nosotros como individuos ahora esperamos. Y los que van últimos aquí, las políticas públicas. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre con Uber. Todavía están en este limbo legal donde no está claro si es o no, si está bien o no está bien. ¿Ya? Entonces, la transformación digital, podríamos decir que en cierta forma es empujada por la tecnología, pero es más bien un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros como personas cambiamos, ¿ya? Y como nosotros somos distintos, tenemos distintas expectativas de lo que es la sociedad. ¿Y cómo cambiamos? Este aquí me gusta porque muchas veces se habla de la transformación digital en términos de las revoluciones industriales, pero yo creo que va mucho más allá que eso, ¿ya? Es como una nueva era, ¿ya? Entonces tenemos la era del cazador-recolector, la era agrícola, en cada una se requieren distintas como habilidades. Después viene la era industrial, y aquí dice, mira, nuestros modelos mentales están aquí, ¿ya? Después viene la era de la información, que si se fijan son solo 10 años, y donde lo que se espera es conocimiento, el talento es el conocimiento adquirido y las habilidades que se tienen. Pero nosotros, nuestros modelos mentales están acá, pero nosotros como mundo estamos ya aquí, en una era aumentada, donde las habilidades que necesitamos son creatividad, ser ágiles, poder adaptarnos a lo que vaya necesitando. Y estamos en un mundo de aumento cognitivo, es decir, donde, no sé, pues la tecnología llega a tomarnos la mano para que podamos hacer más a través de esta alianza entre lo que somos nosotros como humanos y lo que es la tecnología. Entonces, cuando nosotros pensamos en una transformación digital, no tenemos que concentrarnos en cómo metemos la tecnología dentro de la empresa, sino que tenemos que concentrarnos en qué es lo que necesitan nuestros clientes, donde la palabra cliente ahora es en el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué? Porque miremos también a nuestros empleados como clientes. ¿Cómo hacemos que nuestros empleados dentro de la empresa también estén contentos? Los usuarios, los clientes. ¿Y por qué distingo usuarios de clientes? No sé, pensemos en una empresa de telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones tiene el cliente, que es el que le paga, pero también, por ejemplo, tiene, si yo tengo mi celular y yo le paso celular a mis hijos no son clientes, pero son usuarios. ¿Cómo hacemos que la experiencia de los usuarios también sea buena? O bueno, ahí cada uno puede tener su definición de cliente, pero lo que quiero decir es, ¿cómo hacemos que la organización esté al servicio de las personas y de estas nuevas personas que tienen distintas expectativas? Y la tecnología viene a ayudarnos, pero no es lo que debería estar en el centro de nuestro proceso de transformación. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros como clientes, nosotros como personas? Una experiencia sin roce. ¿Hay algo más maravilloso que subirse a un Uber y bajar como si uno no hubiera pagado?
O sea, uno no tiene, hay muchas transacciones, o comprar en Uber Eats, o parece que le estoy haciendo reclamo a Uber en esta charla, pero son ejemplos, o Corner Shop, experiencias que son muy fluidas y te permiten facilitar tu vida. Y eso se empieza a traducir en lo que nosotros esperamos de la interacción con todas las empresas. Tengo un problema con Uber Eats, no sé, pues una vez compré y me llegó el pedido equivocado, en menos de 30 minutos me habían devuelto la plata. Eso es el tipo de experiencia que uno quiere, que saber y estar tranquilo que se te va a dar lo que se te prometió, que si te comunicas con ellos, no es que tengas que explicar qué pasó esto, no, la información está toda centralizada. Entonces se utiliza la tecnología para resolver un problema que yo tengo. Entonces buscamos productos fáciles de usar, intuitivos, productos que simplifiquen nuestra vida, que la información esté disponible cuando la necesitamos y tener una comunicación fluida. O sea, estas empresas que tienen, no sé, un Twitter, un Facebook, un mail, y yo le escribo a las distintas partes y ellos no saben que soy la misma persona que le escribí, no me sirve. Yo quiero que ellos sepan quién soy yo, independiente de dónde los esté contactando. Y bueno, este es como el vórtex de la transformación digital. Es cómo la transformación digital va a afectar a todas las áreas, ¿ya? O sea, aquí no es una pregunta de si es que me va a afectar a mí o va a afectar a mi área o no. La pregunta es el cuándo, ¿ya? Entonces, las tecnologías es como las áreas tecnológicas, y por eso cuando miramos este modelo de cuáles son las empresas más exitosas, aparecen estas empresas tecnológicas, efectivamente, porque son las primeras en entrar en este vórtex de transformación. Después media y entretenimiento, por ejemplo Netflix, empresas como eso, el retail, servicios financieros, telecomunicaciones, y así vamos viendo cómo todas van a entrar dentro del vórtex de la transformación digital. Este es un modelo creado por el World Economic Forum que te trata de mostrar cuáles son los desafíos dentro de una transformación digital. Y es súper interesante porque te permite armar como una estructura mental del proceso, de las cosas que hay que tomar en cuenta para cuando uno está en un proceso de transformación digital. Entonces tenemos una cosa que es la estrategia digital, que básicamente a lo que apunta es a decirte hacia dónde debe avanzar tu empresa. Después está el modelo de negocio, que es cómo calza este modelo de negocio con la empresa, con lo que la empresa está haciendo y con lo que la estrategia digital que se está planteando. Después están los habilitadores, ahí están las tecnologías. Es qué necesitamos para llegar a esa estrategia, a ese punto ese norte que nos hemos establecido. Y después, la parte más compleja, por lo menos para mi parecer, que tiene que ver con la orquestación, que es cómo me organizo para llegar a ese destino. Un destino que es bastante elusivo, en el sentido que está cambiando constantemente. No es un punto fijo, sino que a medida que vamos avanzando, la realidad del mundo va cambiando y por lo tanto tenemos que ir constantemente repensando estas cosas. Entonces, para cada una de estas cajitas, en la estrategia digital, tenemos como subpuntos que son relevantes. Entonces, veamos, si nos concentramos primero en la estrategia digital, primero tenemos que entender cuál es nuestro punto de partida. ¿Dónde está la empresa hoy día? Porque en general las empresas ya tienen ciertos proyectos aislados probablemente que están acercándose a los procesos de transformación, a la digitalización o a tener un foco más fuerte en el cliente. Después tenemos que preguntarnos, ¿cómo se verá nuestra industria en 5 años, 10 años, 20 años? ¿Qué es lo que está ocurriendo internacionalmente? No sé, una empresa que se dedica a la venta de combustible. ¿Tenemos un futuro donde la venta va a ser el combustible o tenemos que pasarnos a electromovilidad? ¿Dónde tiene que estar nuestro foco? ¿Hacia dónde está avanzando? ¿Okay? Entonces veamos hacia dónde está moviéndose esto. Luego tenemos que definir cuál es nuestra visión como empresa. Y finalmente está esto que aquí lo ponen muy lindo, que es como las olas o las piedras por las que uno va pasando, los pasos que uno va dando para llegar a estrategia digital.
Y este es un punto bastante difícil. Pensemos que uno no sabe realmente qué es lo que va a ocurrir mañana, porque eso es lo heavy de lo que está pasando ahora, y es que la velocidad de cambio es tal que nosotros podemos tener una planificación maravillosa para los próximos 10 años, y 2 años después aparece una tecnología que cambia todo, o 2 años después aparece algo en el mercado que cambia las circunstancias. Entonces nosotros tenemos que tener una visión, tenemos que poner, pero cada paso que damos tenemos que volver a mirar alrededor y decir, a ver, parece que tenemos que repensar hacia dónde estamos yendo. Entonces tenemos que diseñar una estrategia para avanzar sin estar seguros que esa va a ser la estrategia para siempre. Entonces, imaginémonos, ¿qué pasa con las cartas Gantt? Las cartas Gantt ya pasan a ser una de las cosas, ya sé que las necesitamos, yo las odio y todo el mundo me dice que las necesitamos. Sin embargo, las cartas Gantt ahora tenemos que mirarlas con otro tipo de cariño. En el fondo lo que necesitamos es, la carta Gantt te sirve para tu planificación, pero cada vez que tú vayas avanzando, probablemente vas a tener que rediseñar la carta Gantt. Y eso no va a significar que hiciste mal tu pega, no va a significar que hubo un error, sino que simplemente es que las circunstancias cambiaron, entonces es necesario hacer un cambio en la planificación. ¿Ya? Entonces vamos a tener que adaptarnos a esa forma de ir avanzando. En términos del modelo de negocio, tenemos que empezar a preguntarnos de cuál es la necesidad básica que estás cubriendo de tus clientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría haber sido la pregunta que se hizo Airbnb? ¿Cuál es la necesidad de la gente? Es tener un lugar donde dormir. Es mucho más básico que decir tener un hotel donde dormir o tener arrendar. Entonces, ahí uno se empieza a preguntar qué es lo que uno podría ofrecer como producto. Por ejemplo, una empresa que vende autos. Quizás lo que la gente quiere no es tener un auto. Lo que la gente quiere es poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces pueden aparecer modelos de negocios como el de la empresa Auto, que lo que tiene es que tú arriendas el auto para moverlo de un lugar a otro para ese objetivo en particular. Entonces, repreguntarse para ayudar a redefinir probablemente el modelo de negocio. Imaginar la versión de 6 estrellas para el producto que uno tiene de 5 estrellas. Uno dice su producto ya es lejos lo mejor. ¿Cómo sería un poco mejor incluso? Considerar nuevos modelos de negocio, modelos de plataforma, que sería como Airbnb o Uber, servicios freemium. ¿Cómo puedo cambiar mi modelo de negocio para actualizarme y replantearme? Un ejercicio que de hecho se hace es tomar, hay listados de nuevos modelos de negocio, que tú tomas estos archivos y tú puedes imaginarte, ok, si yo en mi Kanban pongo este nuevo modelo de negocio, ¿cómo funcionaría todo? ¿Qué estructura me quedaría? De esa forma, denme un segundito. Ya. Perdón, Okay. te interrumpí yo con la Cata y eso. Eso, es que parece que estaba tapando las slides. ¿Ahí está mejor? Sí, un millón de... O la puedes minimizar si gusta, Lore. Tiene ahí mismo, eso. Ahí está, ya. Para Muchas tapar. gracias por el aviso, que estaba tapando parte de las slides. Sí, me distraje con él. Ya, después, entonces, lo que uno puede hacer es poner estos nuevos modelos de negocio y decir, ¿cómo podría yo armar mi misma empresa, pero con este nuevo modelo de negocio? No sé, ya, soy una empresa que vende madera. ¿Cómo podría ser un sistema de plataforma? Entonces, bueno, quizás lo que puedo hacer es juntar a personas personas interesadas en muebles con mueblistas, y yo a los mueblistas me vuelvo su proveedor directo de la madera. Ya, entonces eso podría ser un nuevo modelo de negocio. ¿Nos interesa, no nos interesa? Sí, ¿por qué? Entonces, hacer el ejercicio de plantearse cuáles son estos nuevos modelos de negocio y cómo cambiaría mi negocio si es que yo aplico ese modelo. Y en operaciones, bueno, si está todo funcionando y evolucionando lo suficientemente rápido para poder responder a la necesidad de cambio. Y aquí hay una pregunta súper importante, porque
muchas veces cuando nosotros hablamos de transformación digital, la transformación requiere un cambio en el modelo de negocio. ¿Ya? O sea, cuando hablamos realmente de una transformación digital, uno tiene que repensar el modelo del negocio. Pero muchas veces las empresas lo que necesitan es optimizar los procesos del modelo actual. ¿Ya? Entonces, hay que tomar una decisión si lo que necesitamos es optimizar lo que tenemos o realmente pensar en transformar el modelo de negocio o en hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo podría hacerse al mismo tiempo? Pensar en una empresa que empieza a optimizar sus procesos y en paralelo genera como una empresa hermana donde empieza a funcionar con un nuevo modelo de negocio. De esa forma, el funcionamiento de la empresa actual permite financiar las operaciones iniciales de este nuevo modelo de negocio que probablemente va a necesitar energía para partir. Y esta no es una decisión simple, o sea, si tú decides hacer una transformación del negocio, pero el mercado no está listo, puedes fallar. Y al revés, si la empresa se centra en una optimización cuando el mercado o los competidores ya se están transformando, entonces es posible que nunca te puedas poner al día. Entonces, esta es una pregunta crítica en el proceso de una transformación digital. Después tenemos los habilitadores, que aquí es donde la mayoría de la gente se centra, que es cuáles son las tecnologías. Ya está, bueno, están los datos y analítica. Tenemos datos y analítica, tenemos datos para generar valor. Lo interesante es que muchas veces esos datos incluso te permiten pensar en nuevos modelos de negocio, donde los datos te aportan la posibilidad de nuevos productos. ¿Cuáles son las tecnologías que necesitamos? El modelo de operaciones y qué estás haciendo en términos de talento y cultura. ¿Lo estás utilizando como una fuente de ventaja digital? ¿Cómo está tu talento y cultura? Entonces, estos son los que te habilitan, o sea, esto es lo que tú necesitas tener para poder implementar tu transformación digital. Y ya cuando vamos al tema de la orquestación, lo que tenemos es los líderes. Los líderes tienen que ser un ejemplo, un modelo de estas nuevas formas de trabajar. Y también tienen que ser capaces, y eso es súper importante, de calmar los temores. Porque asociado a la transformación digital hay como muchas frases que dan susto, como los robots van a llegar a reemplazarlo todo, vamos a transformar, ya no vamos a necesitar personas, que hay un montón o los puestos van a desaparecer, hay un montón de temores que es importante calmar. ¿Ya? También es bueno elegir dentro de la organización champions, personas que tengan personalidad de líderes, como que generen liderazgo dentro del grupo para poder apoyar el proceso de la transformación. Después acá el tema del financiamiento es crítico, es cómo balancear lo nuevo con lo viejo, cómo consigo que los proyectos análogos financien nuestros nuevos proyectos digitales. Y acá, bueno, está el tema de gobernanza y métricas. Esto no es un tema menor, porque ¿cómo fijas los incentivos para que pueda haber innovación sin crear caos? ¿Ya? Y tomando en cuenta que la mayoría de los proyectos se van a desviar del plan inicial. Si tú castigas el cambio, como diciendo, no, si hay cambios que no hiciste lo que tenía que hacer, vas a frenar la innovación dentro de la empresa. Y aquí las cosas son rápidas, no hay tiempo para terminar un proyecto y después pensar si lo cambio. Si te das cuenta a mitad de camino que hay que cambiar, hay que cambiar. Y eso puede significar que no cumples con una meta que tenías establecida dentro del año. Y si eso va a afectar, no sé, pues tu bono, tus incentivos o tu evaluación, eso puede ir en contra de la misma empresa. Entonces, ¿cómo cambiamos la forma en que incentivamos la innovación dentro de la empresa? Y eso. Entonces, ¿cuándo estamos listos? ¿Cuándo terminamos nuestro proceso de transformación digital? La palabra transformación digital, como nombre, es un desastre. A mí me carga. ¿Por qué? Transformación da la impresión de que uno tiene que pasar por un proceso de transformación. Estaba en A, llegué a B, estoy lista. Y no es así. Este es un viaje que nunca termina. Es un proceso de transformación constante.
¿ya? Tampoco me gusta la palabra digital, porque hay veces que la transformación incluso es análoga, es cómo nos volvemos más preocupados de los clientes. No tienen necesariamente por qué estar involucrados con la tecnología. Entonces, a medida que nuevas tecnologías vayan surgiendo y que cambie y que por lo tanto, como vimos en esta curva, cuando aparecen las nuevas tecnologías, cambia la sociedad, las empresas constantemente se van a tener que adaptar para sobrevivir. Y como vimos al principio, esto de la velocidad del cambio es cada vez mayor, y como es cada vez mayor, cada vez los tiempos van a ser más cortos y por lo tanto vamos a tener que, va a ser parte de la cultura, el estar siempre adaptándose. Si pensamos en una empresa o Corfo, ¿ya? Que haya pasado por su proceso de transformación digital, tendríamos una empresa o un Corfo ágil, creativo, adaptable, consciente de la realidad actual, que utiliza las tecnologías como una herramienta para lograr sus objetivos. Recordemos, siempre focalizado en los objetivos, no en el uso de las tecnologías. Que busca experiencias sin roce para sus usuarios, sus clientes y sus empleados. Importante el aprendizaje constante. Y obviamente, que eso a Corfo obviamente no le cuesta mucho, innovación como parte de la estrategia. Entonces, para resumir lo que es una transformación digital, yo siempre uso esto como pregunta, o sea, una empresa que quiere decidir cómo pasar tiene que gatillar su proceso con una pregunta de este estilo. ¿Cómo me transformo en esta nueva era para competir con el Uber de mi industria? Entonces, es un súper buen ejercicio imaginarse cómo sería el Uber de mi industria e imaginarme cómo entro a competir con esa empresa. Para Corfo, la pregunta podría ser como, ¿cómo cumplo con mi misión en un mundo de empresas y organizaciones tipo Uber y en un mundo donde las personas esperan experiencias del tipo Uber? ¿Cómo es la experiencia actual que los usuarios tienen con Corfo? Volviendo al gráfico del World Economic Forum, se les preguntó a varios ejecutivos en forma internacional dónde veían las mayores dificultades, los mayores desafíos. Y si se fijan, está en estos puntos principales. Cómo ir definiendo los pasos a avanzar. El talento y la cultura. El modelo económico. Datos y analítica. Las métricas y cómo escalar lo que se hizo. Y bueno, yo en lo que continúa de la presentación me quiero focalizar en una cosa, en data y analítica. ¿Ya? Entonces, uno de los habilitadores importantes y lo que quiero que hagamos doble clic como en las tendencias que vemos en esta área es, a ver que esto se me quedó pegado, ahí está, Data Science e Inteligencia Artificial. Entonces, primero quiero partir definiendo algunos conceptos, ¿ya? Porque a veces nos quedamos topados porque hay muchas palabras que suenan y se escuchan por ahí, pero no lo tenemos puesto como en cajitas, como las definiciones. Entonces partamos con una definición de Big Data, ¿ya? A ver, los datos existen hace mucho tiempo y si seguimos poniéndole Big a todo, vamos a empezar con Big Data, después va a ser Big Data, después va a ser Very Large Big Data, porque vamos a seguir aumentando la cantidad de datos que estamos generando. Pero, ¿qué es lo que ocurrió que hizo que se acuñara este término como una cosa especial? Como esto de tener datos grandes, muchos datos. Bueno, resulta que en los 80 se diseñó lo que se llaman las bases de datos relacionales, que son las bases de datos comunes, Oracle, que se utilizan, MySQL, que se utilizan en las empresas en general y que aún son las más utilizadas, que lo que te permitían, imaginemos que este era un colador, yo metía los datos, los transformaba, los ponía en una cierta estructura y tenía mis datos listos para ser procesados y consultados. Pero imaginémonos que, si este es mi colador y yo estoy echándole líquido, que uno ponga un líquido más espeso, es decir, mayor variedad en los tipos de datos, es decir, Excel, música, audio, redes sociales, PDF, el tipo de datos se volvió más complejo, entonces hay variedad en el tipo de datos. Además, aumento la cantidad, entonces empiezo a echar mucho más rápido. Y velocidad, o sea, el volumen
que he hecho y la velocidad a la que lo estoy botando aumenta. Esto es lo que llamamos las 3B en Big Data. Gran volumen, gran variedad y gran velocidad. Entonces yo tengo mi colador. ¿Qué pasa si yo empiezo a tirar algo muy espeso, muy rápido? Se me desborda. Es decir, llegó un momento en que era tal la cantidad de datos y la variedad de los datos que los sistemas de bases de datos relacionales, que eran los que se utilizaban, no dieron abasto. Y al no ser suficiente, tuvimos que empezar a diseñar, y los científicos seguimos trabajando en eso, en diseñar sistemas que sean capaces de trabajar con Big Data, con esta gran cantidad de datos que ya se desborda nuestro colador cuando tratamos de meterlo en los sistemas tradicionales que teníamos. ¿Ya? ¿Y por qué aumentó tanto? Porque antes los datos se generaban como con alguna actividad en mente, no sé, por una encuesta, los datos que salían de la empresa. Ahora muchos de estos datos son subproductos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo pongo un sensor y eso empieza a generar datos. Después decido para qué uso datos, pero estoy generando mucha información. Tengo las cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad pueden estar grabando y ahora puedo, en vez de utilizarlos como cámara de seguridad, puedo usarlos para estimar el aforo por COVID. Entonces me aseguro a través de las cámaras de seguridad que no se me pase la mano con la cantidad de gente que tengo adentro. Y así, las fuentes de datos son variadas y múltiples. ¿Ya? Entonces, de hecho, aquí tenemos varias fuentes de datos, podemos clasificarlos más o menos en 3 tipos de fuentes de datos. Tenemos datos de negocio, datos de fuentes humanas, datos de máquina. Los datos de fuentes humanas son los que nosotros vamos generando, esta como cola o rastro de datos que vamos generando a través de lo que hacemos en nuestro día. Nuestro celular es ultra súper poderoso y tiene demasiada información de nosotros. Imagínense, tiene sensores, o sea, sabe que el celular en qué orientación está puesto, dónde voy, lo que hago, lo que busco, las aplicaciones que tengo instaladas, las redes sociales que visito, las noticias en línea a las que voy. Después están los datos de negocio, que está todo lo que registra las operaciones, los registros bancarios, las transacciones comerciales, las ventas, la relación con los proveedores, la relación con los clientes. Y finalmente están los datos de máquinas, que son principalmente sensores. Pensemos sensores fijos, que puede ser que miden la contaminación, el tráfico, las cámaras web, sensores científicos, sensores de los móviles, ya que podemos tener ubicación de celulares o, por ejemplo, autos que tengan GPS. También podemos pensar en imágenes satelitales. Todo eso es información que podemos utilizar para mejorar nuestro proceso y hacer modelos o lo que necesitemos para mejorar los resultados de nuestra empresa. Entonces, por un lado, tenemos muchísimos datos. Ya, tenemos muchísimos datos. ¿Y qué? Bueno, antes, cuando uno iba acumulando datos, tú tenías que borrar datos porque ya no te cabía nada más. ¿Ya? Entonces, no sé si algunos de aquí se acuerdan, pero uno cuando partió con su correo electrónico, yo tenía creo que de espacio 2 megas. Entonces me mandaban un correo con una foto y se te llenaba el correo y tenías que borrar y te enojabas con la persona que te había mandado eso porque habías perdido correos, porque ya no tenías espacio. Entonces, antes teníamos limitantes de espacio. En cambio, ahora, miremos acá. Esta línea de acá, ¿qué es lo que nos muestra? En 1992, 1 gigabyte de almacenar 1 gigabyte de datos costaba $569. Y ahora, miren cómo ha ido disminuyendo, ahora cuesta menos de 1 centavo. O sea, nada. Es decir, ha disminuido el costo de almacenar esos datos. Ahora podemos acumular, acumular y acumular. Por otro lado, también ha disminuido el costo de cómputo, es decir, el costo de procesar esos datos. Y también ha disminuido el costo de transmitir estos datos, el ancho de banda. Es decir, tenemos más datos que son baratos de almacenar, baratos de procesar, baratos de transmitir. O sea, esto ya produce un cambio bastante grande. Y además aparece el mundo de la nube.
Antes, si tú querías almacenar muchos datos, necesitabas comprar el computador, tener el disco, tener el espacio en forma local en tu oficina. Ahora, lo que podemos hacer es usar la nube. Es decir, ni siquiera tengo que decidir dónde lo compro, que el backup, que nada. La nube se preocupa de esto. Yo puedo ir y almacenar en la nube y pago por lo que uso. ¿Ya? Entonces, si yo había estimado que iba a necesitar, no sé, 1000 gigabytes y al final necesité 10, pago solo por los 10. En cambio, si lo hubiese hecho en premise, es decir, si los hubiese comprado, habría comprado los 1000 gigabytes y habría terminado pagando mucho más. Entonces, la nube lo que además entrega es flexibilidad. Entonces, juntemos de nuevo. Muchos datos, baratos de almacenar, baratos de procesar, baratos de transmitir y con flexibilidad respecto a cuánto estamos utilizando. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Porque no sacamos nada con tener muchos datos si no podemos sacar valor de ellos. Y ahí es donde entra Data Science. Data Science lo que es son las técnicas de analítica, estadísticas, de aprendizaje automático que está relacionado con inteligencia artificial y preparación de los datos en un contexto de negocio para generar valor dentro de la empresa. ¿Ya? ¿Cómo generamos valor o generamos conocimiento? No necesariamente, y tampoco tiene que ser una empresa, puede ser una organización, una institución. ¿Cómo generamos todas las técnicas que te permiten sacar valor de los datos? Entonces, ¿qué es lo que es Data Science? Aquí quiero empezar a distinguir, porque a veces se ocupa como mucho de inteligencia artificial, machine learning, data science. La inteligencia artificial abarca muchos temas. Uno de ellos es aprendizaje automático, que es esto de aquí. Esto de aquí es aprendizaje. Mi letra es horrible, así que no sé si ayudan a algo. Automático, aprendizaje automático, machine learning. Pero también tiene inteligencia artificial otras cosas como robótica, planificación, temas de lingüística. Data Science le interesa de la inteligencia artificial especialmente lo que tiene que ver con aprendizaje automático, ya machine learning, que aquí están las redes neuronales, deep learning, árboles de decisión. Y Data Science incluye otras cosas más como estadísticas, análisis de redes, visualización, preparación de los datos. Y todo esto es lo que nosotros utilizamos para generar valor a partir de los datos. Como para dar una idea, me pasé, de los algoritmos de aprendizaje automático, existen principalmente dos tipos de algoritmos de aprendizaje automático. Están los algoritmos supervisados y los algoritmos no supervisados. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, qué es lo que haría un algoritmo supervisado. Yo tengo cierta información. Por ejemplo, le digo, esta foto es de un pato. Esta foto es de un pato. Este de aquí no es un pato. Este de aquí no es un pato. Entonces aplico alguna técnica y el output es un modelo que aprendió a partir de todo esto. ¿Ya? Entonces le enseñé a un sistema que esto es un pato, esto no es un pato. Entonces surge este modelo al que yo después le puedo entregar una imagen y a partir de lo que aprendió me dice es un pato. ¿Ya? Esto es lo que se llama un sistema supervisado. ¿Por qué? Porque tiene etiquetas, es decir, yo le digo esto es un pato, esto no es un pato. En aprendizaje no supervisado, yo solo tengo las imágenes, no sé lo que es cada una de las cosas. Y al aplicar técnicas de lenguaje, de aprendizaje no supervisado, como por ejemplo de clustering, los agrupa por parecidos, busca las características que tiene y dice, ¿sabes qué? Todos estos de aquí creo que son lo mismo. Estos de aquí son lo mismo y aquí este de aquí son lo mismo. ¿Ya? Entonces, y aquí después uno tiene que interpretar la forma en que hizo estos clústeres. Entonces, por ejemplo, pensemos en sistemas como Spotify, que agrupa a usuarios por su parecido en los gustos de música para poder mejorar las recomendaciones que te hace la música. Eso sería un sistema no supervisado. También puede tener sistemas supervisados. Si te dice, esta canción le gusta, esta no, y así puedes tener un modelo que prediga si una canción te va a gustar o no. Entonces, ¿de dónde viene toda esta explosión en el contexto de los datos? Viene de la combinación de todos estos factores, de que tenemos datos,
muchos datos, así que ahí le podríamos poner big, entre paréntesis, big data, pero tenemos datos, porque también me sirve cuando tengo datos normales, no necesito tener big data para generar valor. Además tenemos almacenamiento de bajo costo, procesamiento de bajo costo y data science. Al juntar todas estas cosas es donde se produce esta explosión. Y como gran cambio donde los datos se han vuelto tan centrales dentro de los negocios y tan importantes dentro del proceso de una transformación digital de una empresa. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos a partir de data science e inteligencia artificial? Ya, primero tenemos que entender cómo podemos usar estos datos. Uno puede partir aquí por distintos niveles de complejidad. Lo más simple que uno puede hacer con los datos es describir. Ya, no sé, por la canción que más se escucha en Chile es X. Ya, o sea, tú estás describiendo. Lo segundo podría ser descubrir. Ya, por ejemplo, no sé, buscar patrones de similitud. Este grupo de personas le gusta el mismo estilo de música. Y esto se detecta automáticamente ocupando técnicas de inteligencia artificial. Predecir, a esta persona le va a gustar esta canción o a esta persona no le va a gustar esta canción. O incluso prescribir. Un buen ejemplo de prescripción es con Google Maps o Waze, que no solo te dice los lugares donde hay taco o no hay taco, sino que además te recomienda. La prescripción es que recibes una recomendación de qué hacer a partir de toda la información y las predicciones. Entonces el sistema predice cuál va a ser el nivel de taco que va a haber en distintos lugares y dado el lugar al que tú vas, te recomienda un recorrido a seguir. Entonces veamos un ejemplo que nos es familiar a todos. Pensemos en una empresa como Google, todos los datos que tiene y qué es lo que puede hacer con esos datos, algunos ejemplos de lo que puede hacer con esos datos. Bueno, Google por un lado tiene la historia de las búsquedas. Todo lo que nosotros buscamos en Google queda almacenado. Después hay otra cosa que es la historia de ubicación, que eso si ustedes lo tienen habilitado en su celular, lo que hace es registrar la ubicación tuya con tu celular, o sea, mientras vayas con tu celular, de dónde estás a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta ocupar esto, así que yo tengo guardada la información de mi ubicación desde el 2010. Desde el 2010 yo puedo elegir una fecha, no sé, el 30 de noviembre del 2018 y sé dónde estaba y cuál fue el recorrido que hice durante el día. Esa información, por supuesto, está bajo mi password, pero Google tiene la información de la ubicación de todas las personas que están usando ese sistema. Todo mi movimiento que hago en las apps y lo que utilizo en la web, que especialmente si hago un login con Google, mis contactos, mis emails, mis calendarios, las fotos, si es que uno las respalda en Google, que bueno, claramente yo soy una fanática de Google, así que yo sí tengo almacenadas también mis fotos en Google. El uso de Google Assistant, eso que uno puede usar en el celular de decirle y darle instrucciones verbales. También los videos que ven en YouTube y la verdad es que múltiples formas más múltiples datos más, ¿ya? Pero hay montones de datos que almacena Google. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Google con estos datos? Aquí traté de buscar un ejemplo que fuera apropiado para el público. Entonces ocupé, no sé si conocen Google Trends, que lo que te hace es te da información respecto a las búsquedas que hay de ciertos términos. Entonces busqué cuánto se buscaba Corfo, Conicet y Anit. Y aquí se ve, por ejemplo, dentro del último, aquí escogí de los últimos 12 meses, y se ve cómo ha ido evolucionando las búsquedas. Ahí, si lo vemos como una competencia, Corfo le ganó a Conicet y Anit, que tienen aquí abajito muchas menos búsquedas que las que encontramos para Corfo. Y aquí le puse que me interesaban las búsquedas que se hicieran dentro de Chile. ¿Ya? Entonces este es como el interés que ha mostrado la comunidad a lo largo del tiempo por estas distintas búsquedas. Uno aquí puede poner cualquier cosa, o sea, lo que quieran ustedes buscar como tendencia. Y se puede ir mucho más allá, o sea, por ejemplo, consultas que en este momento esta semana han subido en
interés de búsqueda. Entonces, con respecto a Corfo. Corfo, postulaciones 2020, PAR impulsa Corfo, Corfo 2020, Corfo Pymes, Corfo Antofagasta. Estas son las búsquedas que más han aumentado durante el último periodo. Y esta es información que nosotros podemos utilizar regularmente y que Google puede deducir. Esto de aquí es un análisis descriptivo. ¿Se acuerdan que vimos que habían varios tipos? Aquí lo que está haciendo es describir. No está haciendo ninguna predicción, simplemente está describiendo. También hace estimaciones que permiten tratar de predecir un poco cómo va a ser la concentración de personas. Entonces, por ejemplo, aquí busqué Mall Costanera Center y yo elijo, no sé, por el jueves, y me dice así es la cantidad de gente, qué tan lleno de gente va a estar. Y el domingo es menos la gente a esta misma hora. ¿Ya? Entonces, curioso, interesante, porque como mall, la mayoría de los malls tienen más tráfico los fines de semana, pero por la ubicación del Mall Costanera Center, que obviamente está cerca de las oficinas, tiene mayor tráfico durante la semana. Y cosas, por ejemplo, miren, la gente por lo menos en promedio generalmente pasa entre 25 minutos y 1 hora y media en este mall. Entonces, nuevamente es otro tipo de información. Aquí la puse un poco borrosa porque estas son las fotos que detecta Google de mis fotos. Uno puede usar Google para, ocupa técnicas de clusterización de imágenes. Entonces, en forma automática, reconoce personas. Entonces, por ejemplo, aquí reconoció, esa soy yo, todas las imágenes que hay de mí. Estas fotos de mi hijo mayor, de mi hijo, y así de todas las personas que están en mis fotos. Y esto lo hace utilizando técnicas de inteligencia artificial de clusterización. Además, como yo también ocupo Google para poner como notas, si voy a un restaurante o algo por el estilo, yo pongo me gustó este restaurante, no me gustó este restaurante, y como le entrego esa información, Google también me sugiere restaurantes que a mí me podrían interesar. Entonces a mí me llegan sugerencias que me dicen, por ejemplo, este restaurante es un 88% de match contigo. Entonces esto te podría interesar. Tratemos de ocupar esto como una forma de inspirar cosas que podríamos hacer en el contexto, no sé, pues de Corfo. Podríamos tener detectores de errores en formulario, recomendaciones de posibles fondos que le podrían interesar a alguien. Porque también, como Corfo, tienen muchísima información respecto a las personas y las empresas. Otra forma en que Google utiliza los datos, especialmente la información de ubicación, esto lo hice anoche, así que no había mucho taco, pero aquí está Corfo y aquí había, no sé, algo de taco en esta calle de aquí a la izquierda. Esta calle está cerrada, entonces tiene información de el comportamiento, esto es cómo está en ese momento de taco, y también te puede hacer sugerencias. Esto sería ya prescriptivo de cómo ir desde la UDD a Corfo, cómo podemos usar estos datos. Pero la verdad es que eso era como para mostrar un ejemplo de datos y los tipos de análisis y ejemplos de análisis que podíamos hacer. Pero la verdad es que hay miles de áreas en las que podemos aplicar estas técnicas y en todas estas áreas tenemos datos y en todas podemos usar data science. ¿Ya? Se ha generado esta como fijación con Big Data y uno dice, no, es que no tengo Big Data, tengo solo unos pocos datos. Oye, podemos hacer data science y generar valor a partir de datos, no es necesario que sean Big Data. ¿Ya? Entonces, veamos ejemplos. En las organizaciones hay varias formas en las que se ha estado utilizando data science. Una de ellas que a mí me gusta mucho es una experiencia que hubo en un call center en Estados Unidos. En este call center, habían 2 call centers que eran extremadamente parecidos y un call center era puros problemas. Las estadísticas de solución de conflictos eran bajísimas y la teoría del jefe era que la gente se la pasaba tomando café.
que no eran responsables, que se la pasaban conversando. Entonces, partió con una estrategia en que obligó a todos los trabajadores a tomarse pausas de café o de ir al baño separados, ¿ya? Que cada uno lo hiciera en su horario porque quería aumentar la eficiencia. Y estaban en esto cuando del MIT les sugirieron hacer un estudio real con datos. Y para esto les pusieron a cada uno de los trabajadores, así, pongámosle como una cosa así, una especie de collar, ya que traía un dispositivo que era un sensor de proximidad. Entonces, lo que hacía esto era, decía, no sé, pues esta persona se encontró con esta persona a las 10 y estuvieron, no sé, tantos minutos juntos. Esta persona se encontró con esta persona a las, no sé, pues 11:15, de 11:15 a 11:20. Y fueron registrando la red de las personas de cómo ellos iban interactuando. Y hicieron esto durante 6 meses. Durante 6 meses registraron la interacción de las personas. Y lo correlacionaron con el éxito en las intervenciones telefónicas. Es decir, cuando un problema se resolvía y cuando se resolvía más rápido. Y lo que descubrieron era totalmente contrario a lo que creía el jefe. Lo que descubrieron es que las personas que más interactuaban, es decir, más café, más conversa, estaba relacionado con más éxito. Y no entendían por qué. O sea, decía, pero esta gente saca más la vuelta. Bueno, pero resulta que trabajar en un call center es muy estresante y muy difícil, ¿ya? Entonces, lo que ocurría en estos cafés, en estas conversas, es que uno, disminuía el nivel de estrés. Y segundo, se pasaban datos. Oye, cuando alguien te llama y se está quejando de esta cosa, bueno, tú contéstale de esta forma, explícale esta cosa y se soluciona el problema. Se pasaban datos, know-how de cómo resolver los conflictos en las llamadas y disminuía el nivel de estrés. Entonces, la conclusión fue totalmente opuesta, lo que los datos mostraron era totalmente opuesto a lo que la intuición de los jefes apuntaba. ¿Y qué es lo que hicieron? De ahí en adelante hicieron un café con como un horario de café en el que cerraban el call center y pasaban todas las otras llamadas al otro call center y dejaron que tuvieran café y estos espacios de conversación porque efectivamente ayudaban a resolver los problemas. Entonces, si se fijan, aquí la solución de transformación digital, la solución de transformar el ambiente, la solución fue cambiar el horario del coffee. ¿Ya? O sea, no siempre nuestras soluciones van a ser con tecnología. Las decisiones, los cambios a veces son en la forma de trabajar. En otra empresa hicieron, esto se las voy a contar más cortito, pero en otra empresa hicieron un estudio para ver la productividad de las personas y lo que descubrieron era que el horario más productivo era la hora de almuerzo. Era cuando la gente almorzaba junta en la misma mesa. Y ellos tenían principalmente mesas de 2. Entonces lo que hicieron fue cambiar que las mesas del comedor pasaron a ser mesas más grandes para que los grupos de trabajo pudieran almorzar juntos. Entonces aquí, en ese caso, el proceso de transformación digital fue poner mesas, ¿ya? O sea, lo ultra análogo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, pero se utilizaron los datos y sí utilizamos la tecnología como una forma de comprender cuál era la realidad para tomar una decisión dentro de la empresa. En medios y entretenimiento, bueno, aquí hemos observado, ya estamos acostumbrados, ya prácticamente somos inmunes, o sea, no nos damos ni cuenta de que estamos constantemente enfrentados al uso de data science y de inteligencia artificial. ¿Cómo? Netflix, Amazon Prime, todas las tecnologías o Spotify, te están constantemente sugiriendo de acuerdo a tu perfil, a lo que has visto, y por lo mismo crean estos distintos perfiles. ¿Por qué? Porque si en la misma cuenta uno ve los videos, no sé, por el papá, la mamá y los hijos,
hace mucho más difícil hacerte sugerencias de qué es lo que te va a gustar. Y por eso se crean los perfiles, para que a cada perfil se le recomiende según lo que ellos están viendo. Incluso se utilizan técnicas de inteligencia artificial para generar contenido. Un ejemplo de eso es House of Cards. Lo que hizo Netflix en ese contexto fue hacer un análisis de los datos, y lo que descubrieron era que a la gente que le gustaba Kevin Spacey también le gustaban thrillers políticos. Entonces había una correlación bien fuerte entre el gusto por ese actor y los thrillers políticos. Entonces de ahí surgió la idea de House of Cards, ¿ya? Entonces como un análisis a partir de los datos. También hay otras cosas como por ejemplo en partidos de tenis, que lo que hacen es mostrar cómo va el partido y mostrar qué es lo que está pasando en las redes sociales. Si hay como más apoyo por creo que en Wimbledon fue que lo hicieron, si había más apoyo para una persona del partido o para el otro, o para el contrincante. Bueno, en retail, mi empresa favorita y a la que no puedo hacer uso porque está en Estados Unidos, todavía no llega a Chile, se llama Stitch Fix, ¿ya? Hay muchos que la llaman como el Netflix del retail. Stitch Fix lo que hace es que es una empresa de ropa, ¿ya? Pero lo que yo hago es, digo, ya, no sé, voy a gastar 50 lucas todos los meses en ropa. Entonces Stitch Fix usa inteligencia artificial en todas sus etapas para recomendarme ropa y mandármela en esa cajita que muestro ahí en la figura. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que yo hago es creo mi cuenta y para partir me sugiere y me dice, ¿es esta ropa de tu estilo? Es como una especie de, ¿cómo se llama? De Tinder de ropa. ¿Te gusta? No me gusta. ¿Te gusta? No te gusta. Entonces tú primero le das tu opinión respecto a un montón de ropa. Y una vez que le diste la opinión, el sistema te asigna a un diseñador, que es una personita, o sea, un diseñador, y además te recomienda ropa. Entonces, lo que hace el sistema es te recomienda ropa que te va a mandar y el diseñador mira para asegurarse que lo que el computador decidió está ok. Y después de que decide que está ok, le puede agregar algún accesorio, algo por el estilo, y te mandan la caja. Y la caja te llega a la casa, tú abres y vienen las tenías que te llegan con el presupuesto. ¿Y qué es lo que haces tú? Que aquí hay una cosa clave en esto. Lo que te gusta, te lo quedas. Y lo que no, lo metes en la caja en la que te llegó y lo mandas de vuelta. Sin costos adicionales, esto es todo fluido, no hay nada como, no tienes ni siquiera que explicar por qué estás devolviendo algo. Esto está hecho para que sea absolutamente fluido y que sea una experiencia agradable para el cliente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que es súper interesante. Stitch Fix tiene un montón de marketing gratuito. ¿Por qué? Porque se creó como esta moda de hacer Stitch Fix unboxing. Entonces, se genera un modelo que se autopromociona. La gente, cuando le llega la caja, se saca las fotos con las distintas tenías que recibió y las publica en Instagram, con la aplicación de su gusto, y le pide a sus amigos que decidan, ¿me quedo con esta tenida? No me quedo con esta tenida. Y de esa forma tienen incluso promoción gratuita. Incluso utilizan inteligencia artificial para definir la nueva temporada. Entonces, por ejemplo, si se fijan, el estampado de esta está ahí, estos detalles están acá arriba, y la forma de esta la utilizaron en la nueva temporada. Entonces, incluso utilizan inteligencia artificial para definir la nueva temporada. Miren, yo creo, o sea, a pesar de, voy a seguir, pero yo creo que es un buen momento para hacer una pausa de unos 5 minutos para que vayan y no sé, ir al baño, prepararse un cafecito y sí. Cafecito y nos reincorporamos en 5 minutos. Ya, o sea, a las 11:05 volvemos a partir. Muchas gracias, Loreto, estamos muy entretenidos. Sí.
Muchas gracias. Al cafecito. Voy y vuelvo. Cafecito. Dale nomás, Lore.
Cata, ¿estamos off? Sí, ya estamos. Perfecto. Ya, ¿estamos? Estamos. Muy bien. Ya, bienvenidos todos de vuelta. Igual tengo que decirles que esta experiencia de estar hablándole a gente y no ver a nadie es un poco freak, me siento hablando sola. Así que por favor, después cuando tengamos preguntas, hagan preguntas para sentir que hablé con gente. Ya. Sí, Loreto, eso te íbamos a preguntar, si las quieres ver ahora, hacer un corte y las revisamos, o las vemos al final de toda la charla, como tú Yo gustes. creo que mejor veámoslas al final para que asegurarnos que alcanzamos a terminar y ahí vamos las preguntas. Buenísimo, súper, muchas gracias. ¿Cómo cuántas personas hay conectadas como para tener una idea? Sube y baja, pero entre 200, 180, más o menos ese es el nivel. Ah, ya, bacán. O sea, hay gente escuchándote. Sí. Entretenido. Muchas, No somos solo nosotros. Ya. Bueno, en salud es una de las áreas donde vamos a observar unos cambios increíbles. O sea, imaginemos, o sea, no sé si saben, pero hay como, bueno, hay unos relojes, pero también hay unas carcasas que te permiten hacer electrocardiogramas directamente desde tu celular. Entonces, imagínate, tú te pones de pie, pones tus manitos y haces tu electrocardiograma. Imagínense cómo eso puede cambiar la calidad de vida de una persona que vive en un área rural. Yo vivía en Concepción y me acuerdo que la gente que vivía en áreas rurales y que tenía problemas al corazón hacían como una vez al año un bucecito que los iba a buscar, los traía al hospital regional, le hacían los exámenes y después los llevaban de vuelta. Pero eso, un examen al año es poco si tienes un problema al corazón. En cambio, al ocupar la tecnología, por ejemplo, haciéndole electrocardiograma directamente en el celular, esa información se podría enviar en línea todos los días. Y al enviarla todos los días, no vamos a querer que un radiólogo esté revisando, que un especialista esté revisando el electrocardiograma cada vez que este llega, porque sería demasiada información. Entonces ahí recurrimos a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema detecta anomalías. Y si hay una anomalía, recién ahí se levanta una alarma y se le entrega al médico tratante. Entonces, eso también es interesante, ese ejemplo, como una forma de entender no es que ese trabajo, por ejemplo, del especialista vaya a desaparecer, no es que el especialista ya no lo vayamos a necesitar porque puedo tener un sistema que lo que revisa. Lo que podemos hacer es, en vez de tener un examen al año, vamos a tener 365 exámenes, de los cuales el radiólogo va a tener que revisar probablemente uno o dos, que era lo mismo que revisaba antes, o sea, la misma pega, pero específico a los momentos cuando el sistema detectó que habían casos críticos. En Australia desarrollaron un sistema de detección de cáncer al pulmón a partir de radiografías que funciona mejor que los radiólogos, ¿ya? Sin embargo, es nuevamente una alarma que después es revisada por los especialistas. Y puedes tener tomar muchos más exámenes, ¿ya? También va a aparecer el tema de los tratamientos personalizados. Existen formas muy baratas de hacer exámenes de ADN y tener tu información de tus genes en forma súper precisa. Entonces ya han aparecido, por ejemplo, vitaminas personalizadas que son especiales para tu genética. Y van a empezar a aparecer también como remedios especialmente diseñados para ti. O sea, no sé, típico que la gente dice, uy, no, a mí la paracetamol no me hace nada, pero el ibuprofeno me sirve un montón. Bueno, ese tipo de cosas van a empezar a ser como el remedio para ti, ¿ya? También vamos a tener la posibilidad de tener mucho diagnóstico temprano, ¿ya? O sea, vamos a pasar de una medicina como para sanar a una medicina orientada a detectar tempranamente posibles problemas a partir del análisis de los datos. Imaginémonos, por ejemplo,
que utilizáramos todos los datos de las ISAPRES, ¿ya? Y tuviéramos la información, porque las ISAPRES, además de tener la información de tus guías al médico, como te dan descuento en las farmacias, muchas veces también tienen la información de los medicamentos que compras. ¿No sería maravilloso que pudiesen utilizar esa información para que de repente te llegue un mensaje a tu celular diciendo, dado su patrón de comportamiento, te llega un mensaje que te dice, mira, tienes que, te damos gratis un examen a la tiroides. ¿Por qué? Porque por tu patrón de comportamiento existe una probabilidad de que tengas hipotiroidismo. ¿Y por qué? Porque, no sé, ha estado tomando remedios antidepresivos, ha ido al doctor porque está cansado, no sé, por algún patrón de comportamiento que siguió que tiene hipotiroidismo. Entonces, eso te permite que la persona gane porque tiene un diagnóstico temprano de su enfermedad y que el sistema de salud gane porque un diagnóstico temprano también en general está asociado a un costo menor en el tratamiento. ¿Ya? Entonces, en salud las posibilidades la verdad es que son infinitas, desde cosas también mucho más prácticas como predecir cuál va a ser la demanda de un cierto tipo de especialidad y por lo tanto determinar la cantidad de horas que necesitas tener disponible y cosas por el estilo. Ya, en servicios financieros hay varias técnicas que se utilizan. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con análisis de sentimientos. O sea, hay un profesor de la Universidad de Indiana, Johan Bollen, que desarrolló un sistema que a partir de análisis de sentimiento en Twitter era capaz de predecir con 2 días de anticipación los movimientos de la bolsa. Eso funcionó durante un tiempo y de repente por razones que no se entiende dejó de funcionar, pero abre una ventana a cierto tipo de análisis. Por último, podríamos hacer análisis de los sentimientos de los mensajes que te mandan las personas. Si tú trabajas en el call center o en relación con los clientes, poder interpretar cuál es el sentimiento de la persona que te está escribiendo. Yo ahora, por ejemplo, en mi Gmail, todavía no estoy segura si me aparece por Google o por alguna otra aplicación que tengo instalada, me pone una carita que dice si el email que yo estoy mandando es un email neutral, un email feliz, me pone una carita feliz, o si estoy enojada, pone una carita enojada. Entonces, te dice cuál es el sentimiento que queda reflejado en el mensaje que se está enviando. Entonces, eso podría ayudar para mejorar la interacción con los clientes al tener análisis del sentimiento tanto de los clientes, los mensajes que envían los clientes, como para uno saber cuál es el tono de cómo se percibe lo que uno está escribiendo. En el Banco Central, por ejemplo, ellos podrían, cuando sacan los informes, evaluar cuáles son los sentimientos que este genera en la comunidad. Ya eso se está haciendo en forma internacional, porque también qué sentimientos se está transmitiendo a través del informe que se está sacando. También se utiliza para detección temprana de fraude, porque tú detectas cuáles son los patrones que hubo antes de algún fraude, y así, por ejemplo, sale esto de que te llaman por teléfono y te dicen, hemos bloqueado esta compra porque tiene un comportamiento extraño. Así me liberé de pagar porque mi hijo, por ejemplo, descubrió mi clave y empezó a comprar en el celular juegos y gastar plata en los juegos y de repente me bloquearon la tarjeta porque detectaron que había un patrón inusual y era posible fraude. Un fraude de mi hijo en este caso. Pero ahí eso utiliza técnicas de inteligencia artificial. También están surgiendo técnicas que te permiten generar un modelo de negocios distinto. Porque, por ejemplo, la banca en general está orientada a modelos que la ganancia está por la deuda. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a generar modelos de negocios donde el incentivo está por el lado del ahorro? ¿Ya? O sea, por ejemplo, recomendaciones para poder ahorrar y que eso de alguna forma genere ingresos a la empresa. Incluso en la industria de los alimentos estamos observando varios cambios. La alimentación personalizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, yo hago una dieta, no sé, keto, con ayuno,
y no me gustan, no sé, pues, los frutos rojos que están mostrando ahí y no me gusta el pescado. Y no quiero preocuparme porque no tengo tiempo de mis comidas. ¿Qué pasa si yo contrato un servicio que me traiga la alimentación personalizada? Que venga para mí y que se preocupen de que sea balanceada y todo, y generar sistemas que hagan esto en forma automática, ¿ya? O sea, que diseñen los planes de comida en forma automática. No sé, sistemas como, imagínense un supermercado que tiene su página web de ventas y por tu patrón de compras te empieza a sugerir recetas de comida que podrían ser apropiadas y que tú puedas decir, sí, me tinca esta receta, entonces te agregue al carro de compras todo lo que tú necesitas comprar para llevar a cabo esa receta. No sé, pues me gusta la comida mexicana y no sé qué, bla, 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 listo. Y que te arme tu carrito de compras. Existen también aplicaciones que están haciendo matching a través de inteligencia artificial entre distintos ingredientes, ¿ya? Que se llama food pairing, que es un negocio que es para las empresas como de generación, como, ¿cómo se llama? Hay una empresa como Nestlé, o para restaurantes, para que estas empresas puedan generar platos y comidas que cumplan con que la combinación de sabores sea apropiada, pero también que sea un poco osada, o sea, que nuevas combinaciones de sabores. Y otra tendencia que está apareciendo en este ámbito es el retail versus delivery. Y esto se ha marcado mucho más fuerte ahora durante el periodo de pandemia. ¿Por qué? Cada vez está surgiendo como que nos estamos saltando, por decirlo de alguna forma, al supermercado. Como ya uno no quiere ir al supermercado, uno está yendo mucho más al delivery, ¿ya? Entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo esta de la empresa maderera. La maderera está acostumbrado a vender, no sé, al por mayor o qué sé yo, pero ahora quizás va a hacer ventas directas al cliente que lo que quiere es el mueble. Entonces se preocupa hacer la conexión entre el mueblista, el cliente y le hace la venta directa al mueblista, pero considera cliente también al cliente final. Es decir, estamos eliminando intermediarios. Entonces, eso está afectando también todas las industrias y también ese es como un nuevo modelo de negocio. O sea, si la empresa maderera empieza a ver como su cliente al cliente final, no a los intermediarios. En educación, bueno, aquí también tengo un poquito más de posibilidades ya que trabajo en el ámbito de la educación. Podemos mejorar estrategias de admisión. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el perfil de los alumnos que prefieren venir a la universidad? ¿Cómo llego a ellos con la información para que sepan qué se ofrece y tomen una decisión informada? Seguridad en el campus, a través, no sé, pues los campus tienen cámaras, tienen información de Wi-Fi, tienen un montón de datos que pueden ayudarte a mejorar la seguridad y evitar robos dentro de los campus. Entender la interacción en el campus. Nuevamente, las Wi-Fi, como tienes estos módulos de Wi-Fi en distintas partes, tú puedes entender cómo se mueve la gente dentro del campus. Y eso es súper interesante para entender cómo se usan los distintos espacios y, no sé, pues determinar, ¿sabes qué? Necesitamos más salas de estudio o incluso ahora en el contexto del COVID va a tener más que ver con aforo. ¿Cuánta gente tenemos y si estamos ok con las medidas de seguridad? Modelos de predicción de la deserción, de detectar mucho antes cuando un alumno está teniendo problemas. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos los datos incluso en línea, cuando un alumno se deja de conectar a las clases en línea o cambia su patrón de conexión o cosa de poder levantar alertas tempranas. Porque muchas veces la deserción se puede evitar. Por ejemplo, si tú detectas que alguien está sobrecargado y está tratando y se está empezando como a derrumbar, tú puedes acercarte a esa persona y decirle, ¿sabéis qué? Bota este curso y quedémonos con estos 2 cursos y le haces una estrategia para apoyarlo. O incluso te ponemos un tutor, alguien que te acompañe en este proceso por bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces,
desarrollar estrategias para disminuir la probabilidad de deserción es súper importante para la universidad. También corrección automática, eso va a ser es ya un tema, porque tenemos muchos cursos que son en línea y especialmente en programación podemos tener sistemas que corrijan en forma automática, ¿ya? Y también podemos trabajar con los exalumnos para comprender más y mejorar nuestra interacción con ellos, y la idea es que ya no sean exalumnos. La idea es pasar a un modelo de educación, así si nos pusiéramos a hablar de la transformación digital de la educación, ese es un tema gigante. Y entre las cosas que uno tiene que ver en educación es que nadie debería pasar a ser exalumno. Todos deberíamos ser alumnos de por vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar constantemente aprendiendo. Entonces la relación con los exalumnos debería ser una relación de: mira, esto es lo que estamos ofreciendo, así está cambiando el mercado, esto es lo que vas a necesitar, para ayudarlos a mantenerse actualizados. Entonces, ¿cómo hacemos también para recomendarles? Este es otro sistema espectacular. IBM tiene un sistema como Netflix, que es para educación. Entonces, lo que ellos están haciendo es transformar la educación en un juego. ¿En qué sentido un juego? Que tú tienes dentro del sistema cursos, ¿ya? Tienes cursos de duración de 6 meses, cursos de duración de 3 meses, cursos de un día, explicaciones de conceptos de 5 minutos, videos, textos, todo tipo de cosas. Entonces tú entras al sistema y tú le dices: mira, yo soy ingeniera civil y tengo estas certificaciones. Y me gustaría ser, no sé, data scientist. Entonces, el sistema lo que hace es te empieza a recomendar cursos. Y si no sé, pues tienes tendencia a ver los módulos cortos, te va a empezar a recomendar más módulos cortos. Si te gustan los cursos más largos, te va a empezar a recomendar cursos más largos. Es como un Netflix, pero de educación, que va aprendiendo de tu comportamiento y te va ayudando a avanzar para que desarrolles las habilidades que a ti te interesan. Aquí tengo algunos más ejemplos como industrias específicas. La industria maderera, por ejemplo, estimar a partir de sensores las condiciones del suelo, los caminos, la calidad de la madera también. Tener modelos de predicción para poder planificar el trabajo. También a través de sensores poder hacer manejo de incendios. Y en la minería, aquí hay un montón de aplicaciones también. O sea, podemos hacer predicción de consumo eléctrico, estimar, predecir cuántos desechos se van a producir, el consumo del agua, que es crítico acá, las emisiones, ver temas de seguridad a través de monitoreo tanto de vibraciones como también de cámaras, así ver cuando hay riesgos. Hay muchas cosas que también se están haciendo ahora sin humanos, o sea, como que funcionan solitos, ¿ya? O sea, solitos o gestionados a la distancia, manejados a distancia. Disminuir los costos a través de detección automática de ineficiencia y también mantención inteligente de equipamiento. ¿Qué es lo que es mantención inteligente de equipamiento? Es que tú utilizas la información histórica para detectar cuando y de acuerdo a los sensores y a las características y la información que tienes del equipo, hacer mantención cuando es necesario. No es como hago mantención cada 6 meses, no, sino que de acuerdo a las estadísticas y al comportamiento del equipo, yo digo: tenemos un cierto comportamiento que significa que este dispositivo va a fallar. Por lo tanto, mandamos a hacer mantenimiento. Entonces, esto también permite reducir costos y riesgos. Entonces, eso era como para darles una pincelada de como oportunidades que podemos encontrar en las distintas áreas, que puede que no sea exactamente lo que ustedes están trabajando, pero tómenlos como ideas, como inspiración de cosas, cómo las podrían aplicar en su contexto y también para evaluar los proyectos que ustedes ven como Corfo. O sea, ¿cuáles de estas componentes se están incorporando en los proyectos? Y bueno, es siempre bueno hablar de las oportunidades y sería maravilloso decir que no hay desafíos y riesgos, pero la verdad es que tenemos un montón de oportunidades de lo que podemos hacer con los datos, pero también tenemos desafíos y riesgos que no podemos ignorar y que tenemos que ser muy conscientes de ellos. Ya, primero tenemos mucho tema con la calidad de los datos, ¿ya? Si yo tengo malos datos, los resultados van a ser malos.
Es decir, entran datos malos, el resultado que sale es malo. Por lo tanto, tenemos altos riesgos. Eso puede significar riesgos económicos, riesgos reputacionales, ¿ya? Por otro lado, tenemos la posibilidad de sesgo en los datos. Alguien podría decir, no, mira, es que cuando tienes Big Data, tienes tantos datos que no hay sesgo. Eso no es cierto. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con los datos de una compañía de teléfono, esa compañía de teléfono podría tener mayor representatividad de algunos miembros de la sociedad y menos de otras. O sea, por ejemplo, para hacer eso súper claro, no sé, el perfil de clientes de WOM es distinto que el perfil de clientes de Entel, distinto que el de Claro, distinto que el de Movistar. Todas las compañías tienen perfiles distintos y por lo tanto cada una tiene sesgos, a pesar de que tienen millones y millones de datos, ¿ya? Entonces, muchos datos no necesariamente significa que son representativos de la sociedad. Entonces tenemos que estar siempre conscientes de que podemos tener sesgos, ¿ya? Tercero, la forma de utilizar los datos tiene que estar continuamente revisada. Por ejemplo, nosotros como Instituto Data Science trabajamos en alianza con Movistar y ellos generan datos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para estimar la movilidad ahora en tiempos de COVID y entender qué tan efectivas están siendo las cuarentenas. Y resulta que en septiembre de este año cambiaron los dispositivos de hardware que generaban el dataset, que generaban los datos. Entonces, el dato es generado para llevar contabilidad de la facturación que hace Movistar. No está diseñado para generar los datos de movilidad. Nosotros lo utilizamos para eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de que si cambia la forma en que esos datos son generados, puede ser necesario recalibrar los modelos y redefinir el procedimiento a través del cual se utilizan estos datos, ¿ya? Cuarto, no podemos confundir correlación con causalidad. Este es un error bien común en los datos. Puede que dos cosas estén correlacionadas, pero eso no significa que una cosa sea causa de la otra, ¿ya? La mayoría de las técnicas de data science están orientadas a detectar correlación, no causalidad. Es decir, no sé, bueno, hay un ejemplo histórico aquí en correlación y causalidad que cuando aumentaban la cantidad de cigüeñas en Londres, aumentaban la cantidad de nacimientos. Había una correlación entre la cantidad de cigüeñas y la cantidad de nacimientos. Y de ahí surge la historia de que a las guaguas las traen las cigüeñas. Claramente no es así, por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con cometer ese tipo de errores, ¿ya? Pero a pesar de que los algoritmos lo que ven es correlación y no causalidad, estas técnicas nos sirven para hacer predicciones a partir de los patrones, de todas maneras, ¿ya? Después, tenemos datos del sector privado y datos del sector público. ¿Cómo lo hacemos con esto? ¿Qué datos son privados? ¿Qué datos son públicos? ¿Tienen las empresas del gobierno derecho a acceso de los datos privados? ¿De quién son los datos? Porque, ok, yo utilizo mi celular, por lo tanto la compañía de teléfono tiene información respecto al uso que yo hago del celular, que lo utilizan para poder cobrarme. Ellos necesitan poder tener esos datos. Pero ¿qué pasa si yo me voy a ir a otra compañía? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Los tienen que borrar? ¿Quién es el dueño? En Europa existen leyes de protección de datos mucho más avanzadas que las que tenemos en Chile. Acá en Chile se está avanzando en una nueva ley de protección de datos que es importante que salga pronto, porque nosotros estamos funcionando con una ley que viene de 1990 aproximadamente y necesitamos tener algo que nos proteja a nosotros como personas. ¿Cuál es la privacidad? ¿Qué derechos tengo sobre mis datos? Y cuando uno está manejando datos, tiene que preocuparse de la privacidad, que los datos sean, la confidencialidad de ellos y tener ciberseguridad para proteger estos datos. Hemos visto un montón de casos de situaciones en las que los datos se roban. Y no me acuerdo quién decía esto, pero era como, existen dos tipos de empresas, las que ya fueron hackeadas y las que no saben que ya fueron hackeadas.
Es decir, toda empresa ha sido o va a ser hackeada, están todas hackeadas. Lo que nosotros tenemos que tener es dentro de las empresas sistemas que minimizan el riesgo, tener los datos anonimizados, ocupar técnicas de criptografía, de tal forma que si una persona logra entrar, sea muy encapsulado el lugar al que logra entrar, ¿ya? Técnicas de control de acceso, infraestructura capaz de proteger los datos, ¿ya? También nos puede ocurrir que nosotros desarrollamos un sistema basado en técnicas de inteligencia artificial basados en un dataset y después ese dataset ya no existe más, ¿ya? Vamos a tener que ser flexibles. Nosotros nos vamos a basar en datos que pueden aparecer y desaparecer. ¿Y cuál es el precio de los datos, por decirlo de alguna forma? Si nosotros estamos comprando datos para poder hacer un cierto estudio, ¿cuánto vale un dato? Eso todavía es como un mundo un poco indefinido. Otro problema importante que tenemos en las técnicas de inteligencia artificial en particular, esta aquí es una red neuronal, es lo que son las llamadas cajas negras. Cuando yo voy a pedir un préstamo al banco y me dicen que no me van a dar el préstamo, en general me dan una explicación, me dicen, no, su nivel de ingreso y su nivel de endeudamiento no permiten dar el crédito, qué sé yo. ¿Qué pasaría si yo voy y pregunto y me dicen, no, no se lo podemos dar porque el sistema dijo que no? ¿Pero por qué el sistema dijo que no? Cri, cri, no hay ninguna razón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un seguro de auto, que el seguro de auto depende de cuánto yo uso el auto, tiene un GPS en mi auto, es que ese es un nuevo modelo de negocio para los seguros, y llega fin de mes y me cobran 40 lucas. Y pregunto, ¿por qué 40 lucas este mes? Porque el sistema lo dijo. Yo esperaría una respuesta del estilo, este mes aumentaron sus costos porque manejó en horario punta en calles de alto riesgo, qué sé yo. Existen muchos sistemas que son cajas negras, es decir, que te dan una respuesta, pero que no te dan ninguna explicación. Entonces veamos este ejemplo, donde lo que yo quiero es enseñarle a este sistema que detecte lobos versus perros. Entonces le entrego información, le entrego todas estas imágenes de aquí abajo y le digo, todos estos de aquí son lobos y todos estos de aquí son perros. Y entreno mi sistema y me queda este sistema, esta caja negra, que la llamo, pero este es mi modelo predictivo. Y este modelo aprendió a partir de estos datos de allá abajo. Entonces, si yo le doy, le entrego estos datos de acá abajo, le digo, este es un lobo y este es un perro. ¿Y qué pasa si le entrego este perrito que está aquí a la izquierda, que todos sabemos que es un perro, ¿cierto? Y el sistema va y dice lobo. ¿Qué pasó? Es un problema el tener una caja negra, porque yo no puedo, en este momento, la red neuronal no me dice por qué decidió lobo. Se están desarrollando técnicas que te permitan tratar de descubrir cuál es la explicación para la respuesta que te da el sistema, pero yo en este momento lo único que sé es que me dijo lobo. Si nosotros intuitivamente tratamos de entender por qué cometió el error el sistema, fijémonos en una cosa. ¿Qué tienen en común todas las fotos de lobo aparte del lobo? La nieve. Esta tiene nieve, esta tiene nieve, esta tiene nieve, este aquí también está en la nieve y también está en la nieve. Las fotos de perro que entregué para entrenar, ninguna tiene nieve. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este es un modelo predictivo que detecta nieve. Y no sabíamos. Cometimos el error de entregarle datos de entrenamiento que siempre tenían, que los lobos siempre estaban con nieve. Entonces ahora le entrego un perro con nieve y lo interpretó como un lobo, porque los lobos están en la nieve, según los datos que le entregué. Entonces las cajas negras tienen doble problema. Uno, podemos tener un modelo que está malo, que está mal entrenado, ¿ya? El modelo está mal entrenado y además no tengo una explicación de la respuesta que me dio. Y esto, aquí entre detectar lobos y perros puede no ser un problema, pero
¿qué pasa si yo tengo un sistema que, como de hecho ocurre en Estados Unidos, existe un sistema que es para recomendar, determinar la probabilidad de incidencia en un crimen de una persona? Entonces tú le entregas los antecedentes de una persona y te dice cuál es la probabilidad de que reincida como criminal. Y los jueces están utilizando esa información para decidir la pena de las personas. Y es una caja negra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú le entregas el nombre de la persona y te dice, esta persona tiene un 100% de probabilidad de recaer y tener como una acción criminal. No te da ninguna explicación. No dice por qué te sacó esa estimación. Simplemente te dice, tienes 100% de probabilidad de recaer. Y unas personas, unos científicos, lo que hicieron fue hacer un estudio agregado de todo esto. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que si tú a la misma persona le cambiabas y le ponías que en vez de ser blanco era negro, el resultado cambiaba drásticamente. Es decir, la misma persona, los mismos antecedentes para un blanco le daban, no sé, probabilidad de reincidencia 20. Si le ponías que era negro, probabilidad de reincidencia 100. Es decir, las cajas negras pueden poner sesgo. Y no porque sea una máquina, no porque sea un programa, va a estar libre de sesgo, va a estar libre de sesgo. Nosotros, los datos que tenemos, el sistema va a ser tan sesgado como los datos que nosotros hayamos metido al sistema para aprender. ¿Ya? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en no creer que porque el sistema es un sistema computacional, este está siendo objetivo. El sistema, nuevamente voy a repetirlo porque es muy importante, es tan objetivo como los datos que se usaron para entrenarlo y la persona que lo diseñó. ¿Ya? O sea, aquí los humanos tenemos que ver, sigue teniendo un cierto nivel de subjetividad el sistema. Y por último, quiero que veamos cómo es una institución que es data-driven, ya que es una cosa importante dentro de la transformación digital. ¿Cuáles son las características que tiene una institución que es orientada a los datos? Necesitamos a data scientists. Y parece que los data scientists son superhéroes. ¿Ya? ¿Por qué? Saben de analítica, saben de manejo de datos, saben de computación, son emprendedores. Ah, no, también saben de arte y diseño. Esta cuestión ya parece broma, ¿no? O sea, son superhéroes, realmente tienen que saberlo de todo. Tienen que tener curiosidad, pensamiento científico, pero al mismo tiempo ser prácticos, tener pensamiento de negocio y ser creativos. ¿Cuántos data scientists conocen? O sea, yo veo esta descripción y me da un ataque al corazón, ¿no? O sea, si esto es lo que hay que cumplir para ser data scientist, estamos todos perdidos. Y de hecho, cuando uno habla de un data scientist con esas características, lo que uno piensa, los data scientists son unicornios. ¿Y qué características tienen los unicornios? No existen. Alguien con todas esas características maravillosas no existe. Lo que nosotros necesitamos dentro de una empresa es tener un equipo de data scientists que en su conjunto, que todos ellos juntos, junten este maravilloso set de características. Disculpen que tenía el celular con volumen. Es decir, necesitamos un equipo que tenga todas estas características. Entonces, por ejemplo, alguien puede saber de analítica y de arte y diseño y tener pensamiento científico, no sé qué. Y que en conjunto hagan un buen team. Entonces, ¿cómo armamos este team? Esta imagen sirve tanto para interpretar cómo armamos nuestro team en Data Science como también en el contexto de la transformación digital. Acá a la izquierda tenemos a las personas y esto de aquí son las habilidades que tienen las personas. A la derecha tenemos en azul, los trabajos y esto de aquí serían como las habilidades requeridas por el mercado. ¿Ya? Entonces, la intersección de acá, todo esto de aquí,
es las personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque tienen las habilidades que son requeridas por el mercado. Acá en azul a la derecha tenemos oportunidades de trabajo, pero que no hay las personas, es decir, que son habilidades que requerían, pero que no se han encontrado las personas. Y aquí a la izquierda tenemos el desempleo, que son las personas que tienen habilidades que no son requeridas por el mercado. Esta sería una situación normal, ojalá idealmente la intersección lo más grande posible y el resto perdido, pero ¿qué es lo que hace la transformación digital? La transformación digital no es que haga que se necesiten menos personas, desaparecen ciertos perfiles de trabajo y aparecen nuevos perfiles de trabajo. Entonces lo que ocurre es que se mueve el grupo, lo que se necesita, el perfil que se necesita de personas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Tenemos que pensar como empresas, como universidades, como colegios, cómo apoyamos el proceso de una reconversión laboral. ¿Qué tan rápido podemos hacer este cambio? ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas que tienen habilidades que no son requeridas por el mercado desarrollen estas habilidades. Y esto es vital, porque ya no es como antes que esto era un cambio lento, este es un cambio rápido. Por lo tanto, las empresas tienen que considerar como parte de su estrategia la reconversión laboral de sus empleados. Ya no puede ser una cosa que solo recaiga en como un desafío personal, porque las empresas no van a poder encontrar, no es como que digan voy a buscar a alguien afuera que cumpla con estas características. Se están peleando los perfiles que lo cumplen. Por lo tanto, hay que pensar en hacer la reconversión de los trabajadores. Existen varias formas y modelos organizacionales para manejar, para tener los equipos de Data Science. Uno es centralizado, donde está todo el equipo junto, otro que está cada uno en las unidades de negocio, y otro que es como un modelo mixto. No voy a entrar al detalle de esto. Pero básicamente la idea es partir con un equipo de por lo menos entre 3 y 6 data scientists, que sean generalistas, que sean creativos, que les guste trabajar en equipo y que les apasionen los datos, básicamente. Y además, dentro de la empresa tiene que haber alguna especie de sponsor, alguien que los apoye para asegurar una buena comunicación con el negocio. Y creo que me he alargado un poquitito mucho, así que hasta aquí vamos a dejar. Entonces lo que hemos visto es cómo la transformación digital está orientado a mejorar y tener una experiencia sin roce para los clientes, los empleados, los usuarios, y que uno de los habilitadores de este proceso es Data Science, y el proceso de los datos, y que, bueno, el uso de ellos tiene tanto oportunidades como desafíos y riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Pasemos a las preguntas, Cata. Dale, pasemos nomás. ¿Las lees tú? Parto por la primera que me parece muy interesante. Loreto, hay una pregunta que dice, ¿por qué las políticas públicas y organismos públicos tienen una adopción tan atrasada o miedosa de estas tendencias? Bueno, es que es difícil. A ver, de partida tienen que ajustarse mucho más a la legislación, ¿ya? O sea, y si se fijan en el cuadro que teníamos, primero venía el cambio de la tecnología, después el cambio de los individuos, después el cambio de los negocios y por último el cambio de las políticas públicas. Si nosotros pensamos en todos los organismos públicos, ellos están mucho más atados y restringidos por la legislación. Entonces, también hacer cada uno de los cambios requiere una flexibilidad que es más difícil en los organismos públicos. Pero eso es parte del cambio que hay que hacer. ¿Cómo hacemos para que los organismos públicos sean más flexibles y puedan realizar cambios sin tener tantas trabas? Es parte del proceso de transformación digital por la que tienen que pasar estas instituciones. No te escuchamos, ahí sí, Alberto. Estaba muteado, sí. Perfecto, me suena. Hay otra pregunta que voy a ir saltando, pero ¿crees que desde la vereda pública estamos pensando y cuestionando lo que quieren los beneficiarios y usuarios de los distintos servicios que se dan? ¿O se está pensando mucho en los procesos que se está llevando a cabo y quizás como efecto indirecto estos pueden beneficiar a los externos? Es como, ¿cuán customer centric estamos pensando
Desde tu experiencia y desde lo que tú ves. A ver, desde lo que yo he visto en general en los organismos públicos existe una gana, como un foco en la tecnología, en ver cómo hacemos que los sistemas funcionen mejor. De cierta forma se están preocupando como de la optimización del proceso. Yo creo que falta la pregunta profunda y creo que esas dos cosas se pueden hacer en paralelo. No necesitan renunciar a hacer estos cambios tecnológicos y a mejorar los sistemas internos, para también empezar a preguntarse cómo relacionarse mejor con los clientes. Pero, o sea, yo veo que hay un montón de cambios en cómo tiene que ser la experiencia. O sea, partamos por los sistemas de cómo se hacen las preguntas respecto a los proyectos. O sea, como que hay plazos y cómo se hacen y cómo se reciben las respuestas. Hace falta una cosa de más fluida. Imagínate tuviéramos un WhatsApp con Corfo. Como esa, que heavy, pero esa es como la experiencia que uno está esperando. Es como poder interactuar, tengo una duda de esto y que eso pueda quedar en forma pública y más dinámica. Entonces, se está partiendo por una optimización interna, pero yo creo que falta y que se tiene que hacer en paralelo esto del acercamiento a las necesidades de los usuarios. Perfecto. Hay dos que voy a juntar y después hay una que tiene, ¿cómo se llama? Redoble de tambores. Pero las dos primeras, las dos que voy a juntar es, una, ¿cómo podemos saber si los datos que tenemos podrían generar valor? ¿Qué pasa con el juntar datos por si me sirven en algún momento? ¿Es eso necesario o bueno? Y otro es que el tema de la estrategia digital puede ser aplicada a todo nivel de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Esas dos te las junté como... Ya me perdí después de la segunda, así que voy a contestar las dos primeras y después me repetir la tercera. No, son esas dos. La tercera va con redoble de tambores. Chuta, ya. Ya. ¿Cómo sé si los datos me pueden generar valor? La única forma de hacerlo es, a ver, en general, si tienes datos acumulados, hay alguna forma de generar valor a partir de ellos. O sea, partiendo por la posibilidad de hacer un análisis descriptivo, de tratar de entender, por ejemplo, mejor a tus usuarios y cuáles son los perfiles. También te puede servir, por ejemplo, para detectar, no sé, sesgos en la forma en que se están determinando ciertas cosas. Si quieres, no sé, pues asegurar equidad de género, qué está pasando con los evaluadores de los proyectos, tengo de todo. ¿Qué pasa si no quiero ser centralista? ¿Qué está ocurriendo? ¿Están todos los evaluadores siendo de todo el país o tengo evaluadores focalizados en Santiago? Los datos te van a generar valor, incluso si es, por ejemplo, o podemos ir a la interacción con el sistema. ¿Qué es lo que pasa con el sistema? ¿Cuánto la gente se desconecta del sistema? ¿Cómo está en el proceso de postulación? ¿Cuánto se caen en el proceso de postulación? ¿Hay algo que les está costando? ¿Qué es lo que está resultando difícil en el proceso de postulación? No sé, personas que quedan fuera de bases porque ocuparon más caracteres que lo que podían ocupar en una cierta forma. ¿No debería eso ser detectado automáticamente por el sistema para que la gente no quede fuera de base por cosas por el estilo? O sea, todos los datos se te pueden ocurrir formas de utilizarlos para mejorar el funcionamiento. Lo de acumular por acumular depende de la cantidad de datos. O sea, si lo que tú tienes es Big Data, acumular por acumular no va a ser una posibilidad. Y lo que te conviene es realmente sentarte y analizar qué es lo que te va a generar valor. Pero si tienes Small Data, pocos datos, yo sí acumularía por acumular si es que todavía no tienes el tiempo de sentarte a mirar para qué te van a servir. Pero tener datos históricos es vital para poder hacer análisis y especialmente predicciones. O sea, mi recomendación es trata de pensarlo, pero si no puedes, por el momento acumular. Perfecto, muchas gracias. Oye, esta es la pregunta que redoble de tambores. Y yo entiendo que tú tienes un conocimiento específico respecto a eso. ¿Qué pasa con la transformación digital cuando la ley de datos personales sigue pendiente en el Congreso? ¿Qué pasa con el hackeo de nuestra identidad digital? El resguardo de los datos es algo esencial. Eso es una aseveración, además de pero yo tengo entendido que tú algo entiendes de la discusión en el Congreso y algo hay participado en eso. Si lo puedes contar, súper corto tiempo porque nos quedan otras preguntas. Ya, es súper interesante el trabajo que se ha hecho para hacer la nueva ley de protección de datos. A mí me ha tocado participar en varias reuniones con el Consejo para la Transparencia, en el que, por ejemplo, trajeron
personas de todo el mundo para contar de su experiencia y cómo se están manejando los datos en otros lugares. Es muy cercano el desarrollo que se está haciendo y se ha tomado en cuenta lo que se está haciendo en Europa. Europa tiene lo que se llama el GDPR, que es ya ellos tienen bastante resuelto, bastante avanzado el tema de cómo manejar los datos y la privacidad. Y en el fondo, lo que ocurre es que una de las cosas que se establece es que los datos son nuestros. Entonces, si yo me cambio de compañía, yo me puedo llevar mis datos, por ejemplo. Entonces, yo puedo siempre, por ejemplo, esto en Europa, contactar a una empresa y pedirle que me dé todos los datos que tiene de mí. Que me diga cuáles son los datos que tiene de mí. Y la empresa tiene la responsabilidad de decirte cuáles son los datos que tiene de ti. En este momento, el no tener la legislación para nuestro proceso de transformación digital es complicado. ¿Por qué? Porque podríamos partir sin saber cuáles son las limitantes que vamos a tener después. Mi recomendación en ese sentido es asumir la legislación europea. Mientras no tengamos nuestra legislación actual, asumir que tenemos la legislación europea, que es la más estricta del mundo, y por lo tanto tratar de avanzar considerando los más altos estándares de privacidad y de seguridad. Entre las cosas también que tiene GDPR están los castigos por los datos robados. Cuando roban datos y son datos tuyos, tiene que haber compensación, ¿ya? Eso es importante porque lo que hace es que las empresas pongan todos los resguardos posibles y inviertan en poner resguardos para evitar hackeos. Pero recordemos la frase que les dije, o sea, están las empresas que ya fueron hackeadas y las empresas que saben que ya fueron hackeadas y las empresas que no saben que ya fueron hackeadas. Entonces, siempre va a estar el riesgo. Lo importante es que las empresas hayan puesto en el lugar como mecanismos para proteger. Por ejemplo, Airbnb, todos los datos los manejan en forma anonimizada. Como no es que toda la empresa trabaje con los datos desanonimizados, sino que trabajan con los datos resguardando los nombres, por ejemplo, y la información de las cuentas, ¿ya? Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Yo partiría con un proceso de transformación digital tomando en cuenta los más altos estándares de protección, confidencialidad y seguridad. Perfectísimo. Según tu apreciación, ¿quién debe impulsar esta adopción para lo público, para el sector público? Puede ser interna o internamente, no está aclarado. El presidente. No, pero tiene que venir desde arriba. ¿Ya? O sea, dentro de una empresa, yo te diría al tiro, el gerente general, el directorio, tiene que venir desde arriba. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, esto de aquí tiene que venir de informática. Olvídate. No. Esto es un cambio en la forma en que se hacen las cosas y tiene que ser un cambio que viene desde el Olimpo. ¿Ya? Entonces, no sé, desde el ministerio, ahí ya me pierdo un poco en la estructura de los organismos públicos, pero tiene que ser una iniciativa centralizada y al más alto nivel para que tenga el efecto deseado. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar la colaboración de todas las líneas. Si tú tienes esto desde el lado de informática, yo soy computina, así que lo puedo decir, pero muchas veces nos ven como los mecánicos de la empresa, que no sé, pues se me cayó mi computador, no funciona esto, no funciona lo otro, ¿por qué la aplicación se cae? Pero aquí tiene que haber una cosa de cambio de fondo, cambio en los procedimientos, en cómo se están manejando las cosas, cómo se quiere llevar la relación con las personas. Tiene que haber voluntad política para quizás flexibilizar ciertos reglamentos y ciertos procesos. Por lo tanto, requiere el apoyo desde el más alto nivel. Perfecto. Perfecto. Y una última preguntita que estamos quedando es la que dice, ¿qué sistema se propone o tú propones para resguardar la seguridad y o confidencialidad de los datos? ¿Existe algo así? A ver,
en términos de seguridad son miles de capas, o sea, no es que sea un sistema en particular, tú tienes que, el tema de la privacidad tiene que ver en cómo estás almacenando los datos y el tema de seguridad es súper complejo y corresponde a varios sistemas. La verdad es que no me sentiría cómoda ni segura haciendo una sugerencia específica. Depende mucho del tipo de datos, los sistemas que tengas actualmente instalados, es una pregunta compleja y se aleja de mi área de expertise. Perfecto. O sea, qué terrible, la última pregunta va a ser una de algo que no tenía respuesta. Hay un comentario que a lo mejor lo puedes comentar y con eso te dejamos mejor. Ya, dale. Hay una que se refiere a algo que hablaste de los sesgos, es que dice, también ese sesgo de los datos se puede dar debido a quien generó dicho modelo o donde se están recopilando los datos. Muchos de los datos pueden estar desbalanceados, etc. Yo creo que está apuntando un poco a los datos que manejan históricamente en Corfo y que también tienen, hay un tema ahí. A lo mejor puedes comentar algo respecto de eso. Sí, no, es súper importante el tema de la recolección de los datos y los sesgos históricos. O sea, si yo ocupo la información, no sé, pues, históricamente se le han dado menos préstamos a mujeres que a hombres y le enseño con los datos históricos, el sistema va a mantener los sesgos con los que se le entrenó. Entonces, ahí también tenemos que tener preguntas como éticas. ¿Está bien que mantengamos ese sesgo? Yo creo que no. Entonces, por lo tanto, quizás deberíamos rebalancear nuestro dataset para lograr tener un output balanceado. Lo mismo por los temas de raza. Y hay un montón de investigación que se está haciendo en esta área para evitar este tipo de problemas, ¿ya? Porque está el problema en los datos. Y eso es como difícil de escapar. No es que hay una intencionalidad de hacer trampa, pero son los datos históricos. Entonces necesitamos tomar en cuenta que nosotros hay sesgos históricos que no queremos perpetuar en el tiempo y que los deberíamos considerar. Perfecto. ¿Cata? Estamos en honor al tiempo y el tiempo de Loreto también. Creo que recogimos casi todas las preguntas. Loreto, te agradecemos un montón, tremenda charla, estuvo muy entretenida, muy cercana también, así que te agradecemos un montón. Generalmente uno se siente alejado, ¿cierto?, de estos términos de la transformación digital y que la inteligencia artificial y cuánto más. Creo que tú nos pudiste traer como de manera mucho más cercana en todos los términos, en todos los ámbitos, así que te agradecemos un montón tu presencia, tus miradas. Así es que, nada, sin más que decir, estamos a 2 minutos y también en honor del tiempo y respeto de todos los que estamos acá, te agradecemos también a todos los funcionarios que nos pudieron acompañar en esta charla. Esta es la segunda de 6, nos quedan 4 más, pero han sido bien enriquecedoras, así es que agradecer también al equipo de Brinca, con quien hemos articulado todo este trabajo. Así es que, sin más que decir, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Gracias una vez más, Loreto, un 7 te pasaste. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Igual ustedes. Chao, chao. Gracias a todos. Adiós, Loreta. Muchísimas gracias. Adiós, Cata. Cariños a todos. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Ya, estamos.